Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cordial saludo. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Tu voz será melodía para miles de profesionales. En esta oportunidad tenemos al profesional PMP Franz Valdivia. Él es en la actualidad supervisor de la cadena de suministros, es ingeniero industrial titulado y colegiado con maestría en Supply Chain Management y, como había dicho anteriormente, tiene una certificación vigente como Project Management Professional, PMP. Tiene más de 12 años de experiencia en áreas de operaciones, de planeamiento, los sectores farmacéuticos, telecomunicaciones, consumo masivo, retail, y asimismo es especialista en despliegue de estrategias a nivel comercial, logístico y en gestión de proyectos. Sin más preámbulo, estimado Franz, te doy la cordial bienvenida. Muchas Y, gracias. perfecto. Y la idea de esta entrevista es conocer la evolución que has tenido tras obtener la certificación PMP, identificando en esa línea beneficios, desafíos y cambios en la gestión de proyectos y, por ende, tu desarrollo profesional. Quería hacerte la siguiente consulta, estimado Franz, antes de la certificación PMP, antes que la obtengas. ¿Cuál era tu experiencia en gestión de proyectos? ¿Qué desafíos, antes de obtener la certificación, enfrentabas en tu trabajo? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad, Félix, a ti y a toda tu comunidad. Y nada, espero que esta entrevista inspire a toda persona quien desee especializarse en gestión de proyectos. Mi experiencia previa a la certificación era una experiencia incipiente, con poca estructura y con muchos desafíos para articular cualquier proyecto que se me encomendase, ¿no? Es complicado hacer una gestión eficiente de proyectos sin una estructura y sin una guía clara para saber cómo gestionarlo, ¿no? Si bien tuve algunas experiencias exitosas, por así decirlo, también fue gracias a mucho apoyo que tuve del entorno profesional, ¿no? Pero ya con la certificación PMP, pues eso evolucionó y pude dar varios pasos hacia adelante. Pero mi experiencia antes de eso, poca estructura, desarticulada y bueno, con la necesidad de mucho apoyo para poder sacar las cosas adelante, ¿no? Correcto, Franz. Cuando indicas que en esos tiempos, antes de obtener la certificación, como que no había una estructura, un enfoque metodológico quizás específico, entiendo que eso podría ser un factor motivacional para que llevases el curso. Sin embargo, ¿podrías decir qué te motivó exactamente a tomar este curso de preparación para la certificación PMP? En concreto, dos cosas, ¿no? Primero, la necesidad de obtener conocimientos útiles y prácticos para gestionar de manera eficiente un proyecto. Y dos, el peso mismo de la certificación, que tiene un valor específico importante en el mercado profesional. De hecho, se me han abierto varias oportunidades profesionales gracias a la certificación y ahora que gracias a Dios y también al esfuerzo propio que he encomendado en encontrar este nuevo trabajo donde estoy en Samsung Electronics, se me han asignado proyectos gracias a que tengo la certificación, ¿no? Y proyectos fuertes. Entonces, nada, esa acá es ahí la respuesta. Perfecto, Brahms. Excelente. Sí, pues en realidad, pues obtener la certificación te abre un abanico de oportunidades, ¿no? Y lo estás manifestando a través de este testimonio. Tal En cual. esa línea, Franz, ¿de qué manera el curso de preparación te ayudó a aprobar el examen PMP? ¿De qué manera? ¿Hubo algún punto clave que facilitó tu aprendizaje? Bueno, como bien lo decías, cuando tuve la gran oportunidad y la gran bendición de que fueras mi profesor directamente, Félix, digamos, tú me enseñaste algo o forzaste a que yo y mis colegas en ese momento hagamos algo que cognitivamente hablando nos cuesta mucho, ¿no? Y pedagógicamente hablando, que es desaprender varias cosas, ¿no? Nosotros cuando venimos
a tomar el curso de gestión de proyectos para la preparación para el examen, muchas veces pensamos que ya sabemos todo y que las prácticas ineficientes y desarticuladas que hacíamos eran, digamos, el camino correcto para gestionar proyectos. Pero luego nos topamos con los casos reales, con esta enseñada basada en casuísticas meramente. Bueno, enseñamos que es todo lo contrario, que hemos estado mal todo el tiempo. Tenemos esta práctica forzosa, pero también desafiante de volver a aprender nuevas prácticas, es la que ha hecho pues que digamos que interioricemos ese conocimiento para pasar de manera exitosa el examen, ¿no? Que es un examen complicado. Topas con una realidad eh, complicada. Ok, Franz, qué bueno que el curso te haya ayudado en principio a desaprender. A veces nuestros saberes previos, producto de la experiencia laboral que tenemos, hace que gestionemos los proyectos de una manera. Sin embargo, las buenas prácticas existen, es cuestión de conocerlas, de comprenderlas, de buscar la mejor manera de aplicarlas y adecuarlas según el contexto. Ujú. Excelente. Luego de la certificación, después de este conocimiento adquirido, ¿has aplicado algún enfoque, estructura, herramienta, buena práctica que antes no utilizabas? Tú llevas el curso y te certificas en el examen, ahí ya te cercioras que tengas dos cosas, estructura y buenas prácticas. Eso fuerza necesariamente a que tú tengas otro criterio desarrollado. Entonces, yo apliqué ese criterio tomando prácticas de la sexta y de la séptima edición, pero sobre todo de la sexta, porque algunos pueden decir los que están más o menos metidos en la certificación, en la preparación para la certificación PMP, unos pueden decir, oye, pero la sexta edición, qué extensa que hasta algunos pueden decir qué tediosa que es, pero en el fondo es para bien, no porque digamos, no por lo tediosa en sí, sino porque después de digerirla, ahora hay formas de digerir de manera eficiente todo ese cúmulo de conocimiento de la edición 6, ¿no? Y luego también de la edición 7 que es mucho más llevadera. Eh, digamos, gracias a eso ya pude aplicar muchas buenas prácticas, sobre todo en gestión del alcance, gestión de los interesados, ¿no? Gestión de comunicación, que es muy importante, ¿no? De hecho, muchas de las cosas en la vida profesional se caen por una comunicación desarticulada, por, digamos, gestionar islotes dentro de una misma empresa o dentro de un mismo proyecto. Entonces, las buenas prácticas, sobre todo en la sexta edición, a mí me parecieron claves, ¿no? Sobre todo en la planificación del proyecto, gestión de interesados, gestión de comunicación y gestión del alcance, ¿no? Así que, bueno, esa sería la respuesta. Ok, Franz. Hay una frase que promueve el PMI, hacer que las cosas sucedan. Ujú. En ese sentido, cuando has obtenido la certificación, ¿en qué medida, y creo que lo has mencionado, en todo caso, cuéntanos sobre estas nuevas oportunidades laborales, un ascenso, mayor responsabilidad, aumento salarial que hayas concretado luego de la certificación? ¿Podrías comentarnos algo al respecto, Franz? A ver, claro, mira, a ver, en mi experiencia, no es que por el simple hecho de tener la certificación uno tenga un ascenso, ¿no? La certificación te da criterios, esos criterios permiten que tú concretes logros y esos logros hacen que te puedan dar un ascenso, ¿no? O te surjan nuevas oportunidades laborales. Lo que sí ha sucedido es que gracias a la certificación PMP, digamos, profesionalmente hablando, mis jefes me encomendaron proyectos de mayor trascendencia, tanto en Acefarma como en Ripley, como en Samsung Electronics, por tener la certificación, ¿no? Es decir, ya, ok, si tú tienes la certificación, o sea, lo más probable es que tú tengas el criterio, las herramientas, el seniority para gestionarlo y para sacarlo adelante. Entonces eso es lo que ha sucedido y gracias a eso he podido obtener logros concretos en la implementación de proyectos, de los proyectos que se me han encomendado y obviamente pues todo logro viene con una recompensa, ¿no? Entonces, en mi caso han sido mejores oportunidades laborales, eh,
y a lo largo de estos ya 4 años y un poco más, bueno, he podido acceder a mejores trabajos, bueno, y ahorita estoy en Samsung Electronics, una de las 10 o 20 empresas más valoradas del mundo. HCB han contribuido en ese escalón profesional, ¿sí? En ese paso hacia adelante. Perfecto, Franz. Ok. Eh, Acaba de decir algo muy importante, ¿no? Que si bien es cierto, la certificación es el medio, es un punto que de alguna manera abre una baraja de oportunidades. No obstante, requiere de otros factores para, de alguna manera, ese desempeño sea tangible, ¿no? El hecho de poder aplicar la buena práctica, el hecho de encargarte de esos proyectos, pero a su vez también que la gestión sea más evidente, tangible, la aplicación de la buena práctica, el hecho de gestionar más interesados, o sea, de alguna manera son una serie de factores, elementos, y lo acabas de aclarar que la certificación, si bien es cierto, es un medio, un punto, pero se requiere otros factores para tener este mejor desempeño profesional y que estas oportunidades se concreten como tal. Y cuando tú has aplicado prácticas, buenas prácticas, justamente me hablabas de la gestión de comunicaciones, del alcance, los interesados, basado en los grupos de procesos que justamente se plasman en la guía del PMBOK sexta edición. Existe una guía práctica de grupo de procesos, por cierto, que salió en el año 2022, donde se plasma este grupo estas prácticas de los procesos. Y también se prevé que para la octava edición volvemos al enfoque por procesos. Sin Claro, embargo, creo que la que se va a lanzar en este cuarto trimestre, creo, ¿no? es correcto, ¿no? En el último trimestre de este año se va a lanzar la octava edición, regresamos a lo que es enfoques por procesos sumamente necesarios y Tal cual. justamente como me hablabas de la gestión de alcance, comunicaciones, etcétera, ¿has encontrado desafíos o restricciones, dificultades cuando has aplicado estas buenas prácticas en tu entorno laboral? ¿Alguna restricción o dificultad? Si nos puedes comentar al respecto, Franz. Bueno, en mi experiencia sí, y creo que es algo en la que todos nos enfrentamos, ¿no? Eh, en el alcance y en la gestión de interesados, ¿no? La verdad, uno dice, no, que al final todos se alinean, que todos deben estar de acuerdo, eso es, o sea, uno puede conceptualizar el proyecto, hacer un seguimiento eficiente a los costos, al cronograma, a la ejecución, a la calidad, pero si tú no tienes un alcance bien definido y no tienes a todos los interesados, por lo menos de acuerdo en el avance del proyecto, es que es complicadísimo que esto salga adelante, que esto progrese, ¿no? De hecho, muchos proyectos se caen por eso, ¿no? Porque alguien quiere añadir más al proyecto que ya está en camino, o de repente un interesado simplemente ya no te sponsorea, ya no está de acuerdo. ¿Sabes qué? Ya no estoy de acuerdo con cómo va, con cómo sigue el proyecto, ya no estoy de acuerdo con el avance y se cierra, ya no te sponsoreo, chao, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío en el que me he topado. Y es más, y sobre todo en la gestión de interesados, ¿por qué? Porque, porque los interesados no solamente son, digamos, las personas eh, de la primera línea de gerencia, ¿no? Sino, digamos, alguna persona, algún analista, algún asistente a la cual el proyecto le sea útil, al cual tenga un beneficio tangible, que lo vea, ¿no? A mí alguna vez me han dicho, bueno, lo que tú quieras, el proyecto suena muy bonito, pero si es que a mi asistente que va a ejecutar este proceso de verdad no le es útil o le es más engorroso, pues la verdad, ¿para qué quiero que le ejecutes? Todo lo contrario y nada, acá feliz, ¿no? Y obviamente feliz además porque tú y el grupo, Dificultades, ¿no? las restricciones con Dificultades. las que me he topado. Claro, claro, entiendo. Sí, pues el que menos, muchas veces en los proyectos hay muchos stakeholders y es complejo, sobre todo, primero cuando no conocen las buenas prácticas todos, ¿no? Y segundo, cuando tienen una forma de trabajar y tercero, cuando piensan que esa forma de trabajar, si bien es cierto, es cómoda para muchos de estos interesados, pero se olvidan de lo que se busca siempre en las buenas prácticas de dirección de proyectos, que es la orientación al valor y tiene que ser un valor a la organización, que muchas veces
nos sesgamos en el valor al área funcional, pero nos olvidamos de esa estrategia o objetivos estratégicos que apunta la organización y que apunta principalmente que toda organización tiene un segmento de clientes, el cual debe orientar el valor. Justamente los tal proyectos son cual. vehículos para generar ese valor. Qué interesante lo que indicas. Siempre, bueno, hay ese tipo de desafíos, más aún con, donde la complejidad, y esto lo dice el PMI Pulso de la profesión, se encuentra en las personas. Es por eso que existe la disciplina de gestión de cambio organizacional. Tal cual. Dos, dos preguntas finales, Franz. ¿Recomiendas la certificación PMP a otros profesionales en gestión de proyectos? Y en el caso de ser afirmativo, ¿por qué lo recomendarías? Bueno, acá voy a reforzar un par de puntos que ya mencioné en respuestas anteriores. La respuesta es que definitivamente sí, y definitivamente sí, porque gracias a la estructura y a las buenas prácticas te fomentan forzosamente un nuevo criterio para gestionar los proyectos que se te encomiendan y, bueno, aumenta, al menos en mi experiencia, de manera muy considerable la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, por supuesto que yo lo recomendaría, además que, digamos, la certificación en sí, por el valor específico que tiene en el mundo profesional, pues hace que se te abran puertas no solamente en el mundo corporativo, también en el mundo de la docencia, ¿no? Entonces, ahora, es más, tanto valor específico tiene la certificación PMP que hasta uno puede encontrar videos, ¿no? Videos en plataformas pues, como YouTube, etcétera, donde comparan el valor específico del PMP con el de un MBA, ¿no? Entonces, nada, yo creo que se lleva en el mismo camino hacia la certificación, pues aprendizajes eh, invaluables que te ayudan a dar un escalón o varios escalones hacia adelante en tu vida profesional, ¿no? Ok, Franz, entonces yo podría inferir con lo que manifiestas que la certificación PMP fue un hito significativo en tu carrera Definitivamente. y me gustaría que comentes, mira, qué interesante, que si bien es cierto, aplicas estas buenas prácticas y has tenido una baraja de mayor oportunidad laboral y crecimiento en todo sentido de responsabilidad salarial, etcétera, pero también he escuchado el tema de la docencia, ¿no? Entonces entendería que vienes a la fecha divulgando buenas prácticas. ¿Podrías contar un poquito esta experiencia en docencia que tienes en la actualidad? Bueno, sí, justo estoy ahora por dictar un curso de gestión financiera de proyectos en un instituto de educación continua virtual. Y claro, la certificación PMP ha sido clave, de hecho era un requisito para poder acceder a esta oportunidad y bueno, ya feliz de divulgar los lineamientos y buenas prácticas del PMBOK a los demás, ¿no? Excelente, Franz. Miren, la verdad, pues te felicito no solamente por el esfuerzo que has desplegado para obtener la certificación, sino por todo este proceso transformacional que vienes a comentarme y cómo se ha dado a notar este despliegue, este crecimiento en tu desempeño profesional, con nuevos proyectos en nueva empresa, con nuevas oportunidades, con un crecimiento salarial. Y más aún, te felicito doblemente porque ahora divulgas las buenas prácticas y estás en el Muchas camino de gracias. la divulgación, de la difusión, ¿no? Donde no solamente eres el que desempeña el papel de la gestión de proyectos, sino también divulgas, difundes, siembras semillas de buenas prácticas en tus estudiantes. Eh, Te agradezco muchísimo tu predisposición, Franz, que A tus ti. testimonios, ¿sí? No sé si tienes alguna palabra final que quieras indicar, palabras finales. Agradecerte a ti por el camino a la preparación, a las personas que estén pensando en encaminarse en este camino hacia la certificación, pues anímense. Es un camino que te ayuda a desaprender muchos conceptos previos para dar un salto cuántico en tu desarrollo profesional. Eh, Vale la pena, definitivamente, y pues a seguir adelante, a progresar, que lo que viene después de la preparación y de la certificación, pues son beneficios en la vida profesional de uno. Así que nada, hacia adelante en este nuevo proyecto.
tiene este nuevo Excelente, proyecto que es la vida profesional en sí misma, ¿no? El progreso perfecto, hacia Frank. eso. Excelente. Gracias por tu testimonio que sirve de referencia a muchos profesionales que no solo buscan obtener la certificación PMP, sino para aquellos que quieran involucrarse en este mundo de buenas prácticas en dirección de proyectos y también, ¿por qué no?, divulgar, difundir estas buenas Tal cual. prácticas. Perfecto. Muchísimas gracias. Damos por finalizado esta entrevista con Fran Valdivias. En este ciclo de entrevista, tu voz será melodía para miles de profesionales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cordial saludo y hasta una siguiente oportunidad. Permiso. Muchas gracias. Saludos a todos.